Hoy quiero hablar con ustedes algo que he querido llamarlo así. Lo que fui no define lo que soy. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos, versículos 8 al 11. Entonces, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 8 al 11. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Y es que no podemos olvidar que el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que tenía ciertas divisiones internas por el liderazgo. Algunos preferían estar con Pablo, otros con Pedro, otros con Apolo. Recuerdan que hablamos de eso tiempo atrás en 1 Corintios capítulo 3. Y él está hablando esto mismo acá y cerrando, pero él no pierde de vista que a esta gente le gustan esas preferencias. Y por eso al final llega y dice, bueno, no importa quién, si les predica él o les predico yo, porque finalmente lo que predicamos es el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Entonces, es importante tener esa claridad. El mensaje no cambia. El predicador sí, el mensaje no, ¿verdad? El mensaje es el mismo, los principios escriturales son los mismos, la palabra de Dios permanece para siempre, es la misma, y eso es bueno. Porque nosotros sí pasamos. Hoy estamos y mañana no, pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que es bueno y es muy viable creer en el Señor y creer en la Biblia y creer en sus promesas, porque Él no cambia. Pero hablando de lo que fui no define lo que soy, y es el apóstol Pablo quien está explicando el tema de la salvación, el evangelio, el mensaje, ¿verdad? Y está hablando de la resurrección. Recuerden lo que dijimos la semana anterior, los griegos no creían en la resurrección. Y la iglesia de Corinto era de la cultura griega y ellos decían resurrección, nada que ver, ay, por favor. Ellos pensaban que la vida terminaba ahí y ya. No había resurrección. El apóstol Pablo dice, sí hay. Y han habido muchos testigos. Y empezó a hablar de los apóstoles y que desapareció a unos, otros, después dice como a 500, de los versículos anteriores. Y al final dice, y por último, como si yo hubiera nacido fuera de época, se me apareció a mí. Y es que ese fue el encuentro que el Señor tuvo con Pablo cuando aún era Saulo de Tarso y perseguía. En Hechos capítulo 6, usted puede leer esa historia, cuando él por la muerte de Esteban salió, tomó cartas de los líderes religiosos y autorización para perseguirlos, y camino a Damasco, Sáquiti, que el Señor le salió al encuentro y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces a ese encuentro es que el apóstol Pablo se refiere aquí y dice, el último de los apóstoles que lo vio fui yo. Yo lo vi, yo estuve ahí. Él me salió al encuentro. Se refirió el apóstol Pablo. Pero me encanta lo que señala luego. En el versículo 9, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. El que escribió 13 de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento dice, soy el más insignificante de todos los apóstoles. ¿Sabe lo que eso significa? Qué humildad la que tenía el apóstol Pablo. Él sabía quién era, él sabía su condición, él sabía de dónde venía. Él dijo, soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Y aquí quiero señalar unas cositas. Lo que nosotros hayamos sido o hayamos hecho en el pasado
No importa hoy si tú has tenido un encuentro verdadero con Dios. No importa lo que hayas sido, ni lo que hayas hecho. Si tú has tenido un encuentro verdadero, genuino con el Señor puede con eso y mucho más. Puede restaurar tu vida y puede darte un nuevo propósito, un nuevo plan. Es bueno reconocer lo que hemos sido. Es bueno que reconozcamos lo que hemos hecho. Pero esas cosas no nos definen. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos tenemos cosas de las cuales nos avergonzamos. Todos hemos desviado nuestros pasos en algún momento, en algún sentido. Si volvemos al Señor y tenemos ese encuentro genuino con Él, y ahorita vamos a ver otro texto, pues esas cosas quedan atrás y hoy Dios nos da una nueva oportunidad. El apóstol Pablo está diciendo, soy el más insignificante de todos acá. Es más, no soy digno después de haber hecho lo que hice. Eso es verdad. No somos dignos. Por nuestras acciones, por todo lo malo que hemos hecho y por lo que hemos sido, no somos dignos. Pero como en las matemáticas de Dios y en las cuentas de Dios, no es lo que nosotros hayamos hecho lo que cuenta, sino lo que Él hizo por nosotros. Y si hemos creído en lo que Él hizo por nosotros, entonces ahí la historia cambia. Por eso tan importante este encuentro personal con Dios. Por eso tan importante que tú busques a Dios de forma personal. No de forma religiosa, que vas a la iglesia porque, bueno, en fin, dicen que es bueno, ya está bien. Para estar en familia, vamos a la iglesia. No vengas a la iglesia para estar en familia. Ahora, si vienes en familia, genial. Pero que tu motivo no sea para estar en familia, vamos a la iglesia, pero no. Ven a la iglesia como parte de tu relación con Dios. Lee la Biblia, no para que tu esposo o tu esposa esté contento o contenta. No, léelo porque tú lo necesitas. Ora al Señor, no para agradar a nadie, sino para crecer tú. Comparte tu fe con otros, no para competir con nadie, sino para que tu gozo sea cumplido, el gozo de Dios en tu vida sea cumplido. Porque cuando uno comparte el evangelio con otros, la fe propia es afirmada. Este encuentro es el que hace la diferencia y este sí es el que nos define. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más insignificante de todos. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia como lo hice. Versículo 10. Sin embargo, tome nota en estas conexiones. Por tanto, sin embargo, así que, por lo demás, de este modo. Muchos textos en la Biblia tienen estas frases de conexión. Préstele mucha atención porque cambian totalmente la historia. Aquí dice, sin embargo. ¿Sabe qué significa en el contexto ese sin embargo? Significa, a pesar de haber hecho lo que hice, a pesar de haber sido lo que fui. Sin embargo, a pesar de ello, lo que ahora soy, dice el verso, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. O sea, Dios no nos ama por gusto. Él tiene un plan. Aunque a veces no lo comprendamos todo, Él tiene un plan. Se trata de reconocer qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida y dejarnos guiar. Dice allí entonces, como Pablo, también a nosotros se nos ha dado la gracia divina. ¿Tú puedes reconocer eso en tu vida? ¿Que Dios te ha dado gracia? ¿Que ha derramado gracia sobre ti? Yo puedo reconocer su gracia en mi vida. Por eso estoy aquí. Y es que cuando nosotros podemos reconocer su gracia, que no es nuestro mérito, no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, no es nuestro talento, no es nuestra habilidad, entonces nuestra identidad, nuestra definición de nosotros mismos cambia.
que yo no soy lo que soy ahora por lo que hice, por lo que fui. Yo soy lo que soy ahora por lo que Él ha hecho por mí. Amén. Muchas veces se oye hablar del tema de la identidad en Cristo y que quiénes somos en el Señor y quiénes somos en esto. Y el mundo hoy habla mucho de esto, ¿no? Identidad. Y la gente tiende a tomar identidad de lo que hace, definiéndose a sí mismos entonces por lo que hacen. Su labor, su trabajo, su cargo, su profesión. Entonces, yo soy. Y no debería ser así. Porque el día que dejes de ser o de hacer eso, vas a entrar en crisis. Que yo soy el gerente, no sé qué, sí, te botan del trabajo. Ya no soy. Y entonces ahora, ¿qué? No puedes basar tu identidad en lo que haces. Basa tu identidad, reconoce quién eres por lo que Dios ha hecho por ti. Y ni siquiera eres hoy lo que eres por lo que hiciste en el pasado. Que lo que hiciste en el pasado no te defina, como el apóstol Pablo lo está modelando acá. Reconocer con humildad la obra de Dios y no nuestra habilidad cambia nuestra vida y nuestro enfoque. Nos coloca en la posición de ser quienes Él planeó que fuéramos. Recuerda eso. Reconocer su gracia en nuestra vida nos coloca en la posición de ser lo que Él planeó que fuéramos. Entonces, tú no eres lo que dicen de ti. Tú no eres lo que pasa por tu mente necesariamente. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y sí, yo sé que suena como un juego de palabras y como que aquí y allá y como muy conceptual, pero es que lo que le da sentido a estas frases es tu encuentro personal con Dios. La iglesia cuadrangular, nuestra iglesia, Lima Templo, no va a definirte a ti. No te va a dar esa identidad que tanto necesitas. No te va a dar esa claridad. Esa te la da Dios. Puede utilizar la iglesia. Puede utilizar a unas personas, a otras. Claro que sí. Puede utilizar momentos como estos. Claro que sí. Pero si tú no tienes ese encuentro personal con Dios como lo tuvo el apóstol Pablo, no sabrás nunca quién eres ni para qué eres lo que eres. ¿Me dejo entender con eso? Y el apóstol Pablo dice: he trabajado mucho más que cualquiera. Sí, está bien. Pablo modela que nuestro esfuerzo ahora connota o no nos define, quiénes somos en Él. Pero este esfuerzo, esta dedicación, sí, a la postre, nos ayuda a entender más su plan en nuestra vida. Me explico. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un celoso de la palabra. Usted lea Filipenses capítulo 3 y él coloca allí todos sus títulos y pergaminos. En el libro de los Hechos lo muestran como un perseguidor de la iglesia, un hombre que pedía permiso a las autoridades para encarcelar y hasta matar a los cristianos de la época. Y entonces, ahora tiene un encuentro con el Señor y el tipo queda como diciendo: ups, entonces no era como yo pensaba, entonces ¿ahora qué hago? Y tiempo después de su conversión, el apóstol se dedica a predicar. La gente le tenía pánico, porque cuando lo veían llegar decía: ay, ahora nos va a meter preso. No, vengo a hablarles el evangelio de la salvación. Y usted lee el libro de los Hechos, en varios lugares lo apedrearon al apóstol Pablo. Él hizo 3 viajes misioneros. O sea, el hombre se esforzó mucho, y aquí da cuenta de esto. El tipo hizo y deshizo por la obra de Dios y recorrió. Y si usted mirara un atlas bíblico, usted mira todos los lugares por donde el hombre peregrinaba, se iba, y donde lo encarceló, donde naufragó. Aquí hay tremendo esfuerzo. O sea, él dedicó su vida a servir al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significó esto? Bueno, la diligencia que él imprimió a su vida y a su fe afirmó su identidad.
Le ayudó a entender más el propósito de Dios para su vida. Igual con nosotros, hermanos. Si tú crees hoy, no te quedes de brazos cruzados diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Espera que el Señor me llame. No, ya te llamó, por eso estás acá. Entonces ahora necesitas empezar a servir, a hacer, a predicar la palabra de Dios. Y cuando te das cuenta que, mira, qué chévere, se van afirmando propósitos de Dios para ti, que sí te definen, que sí te hacen un verdadero creyente, que sí te hacen un verdadero cristiano, ingeniero, abogado, arquitecto, la profesión que tengas, pero con la fe en el Señor, con el encuentro personal con Dios, se afirman en ti los valores bíblicos, se afirman en ti las palabras de Dios y propósitos de Dios para tu vida. En ese sentido, para que comprendamos mejor esto, acompáñenme a 2 Corintios, el capítulo 5, unas cuantas páginas ahí adelante en su texto bíblico, y yo quiero leer este pasaje en este pensamiento que cuando hacemos más cosas para Dios, se afirma en nosotros quiénes somos, que no tiene nada que ver con lo que fuimos algún día. 2 Corintios capítulo 5 versículos 15 en adelante dice, Él murió, y préstele atención aquí a los para qué, por favor, préstele atención. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, subraya allí si quiere, tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Este texto es tremendo, porque aquí habla de este encuentro personal que tú necesitas tener con Dios, como el apóstol Pablo nos lo está contando en 1 Corintios 15, que por su encuentro con Dios, personal, con Dios, cambió su vida, cambió su propósito. Y lo que antes era y lo que antes hacía no lo definió para el nuevo tiempo que Dios tenía en su vida. Versículo 15 aquí dice, Dios nos da un propósito para una vida nueva, para nuestra vida, dice el versículo 15. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos. ¿Cuál es el sentido, el propósito de que tú seas salvo hoy? De que tú conozcas a Cristo hoy, de que hoy creas en Él, en la cruz, en la resurrección, en lo que Él hizo por ti. ¿Cuál es el propósito? Pues que ya no vivas para ti mismo, que vivas para Él. Y eso sí que es bueno. No tienes que volverte un santurrón. Tienes que ser un espiritual. Amén. Uno que lee la Biblia, uno que ora, uno que busca a Dios, ¿verdad? Ese encuentro diario con Él te ayuda un montón. Y como dice el verso 16, ahora que conocemos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Me encanta ese versículo, mira lo que dice. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano.
En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Ahora, te pregunto, ¿qué tanto ha cambiado tu concepto de Cristo y de Dios ahora? ¿Ha cambiado? ¿O sigues siendo el mismo? ¿O sigues pensando de la misma manera? ¿Verdad que no? Cuando empezamos a leer la Biblia y a tener este encuentro personal con nuestro concepto de Dios cambia. Como que Dios sí es real, como que Dios sí es personal, como que Dios sí cumple lo que dice aquí. Y tú lo experimentas y dices, wow, ¿cómo no lo supe antes? ¿Cuánto ha cambiado nuestro concepto de Dios ahora? El mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Gálatas 2:20, ustedes saben ese versículo, bueno, muchas veces lo hemos hablado, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora soy, ¿sí?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Dios ha venido a tu vida, Dios te ha alcanzado para que ya no seas el mismo. Como dice el último versículo, permítanme que lo salte allí, al versículo 21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Se acuerdan que semanas atrás les expliqué cómo el tema de las ofrendas y Dios trajo? Juan el Bautista dijo, es el Cordero de Dios para el sacrificio. Y este Cordero quita el pecado del mundo. Bueno, Dios presentó a su Hijo, Jesucristo, como ofrenda por el pecado. ¿Para qué? ¿Otro para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Jesús no vino al mundo por gusto. Ahorita viene Navidad y nos acordamos de lo que Él hizo y que Dios envió la salvación. Eso no fue por gusto, porque no tiene nada más que hacer en el cielo. Él vino para que tú y yo pudiéramos tener una relación correcta con Dios. La semana pasada hablamos del estorbo. ¿Te acuerdas que Dios quitó el estorbo? Porque el pecado es el estorbo. Tus pecados, tus mañas y todas aquellas cosas que sabes que están mal delante de Dios. Eso es lo que te estorba. Bueno, para eso Cristo murió. Para que tú y yo tengamos una vida nueva. Los versículos 17 al 19 hablan de ese nuevo comienzo. Que ahora ya somos algo nuevo y diferente. Dice allí, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona. Lo viejo pasó y ahora todo es hecho nuevo. En palabras criollas, esto se llama borrón y cuenta nueva. Pero ¿cuándo? Cuando tienes ese encuentro con Dios y te rindes a Él, el Señor dice, esto es para los que están, ¿qué? En Cristo. También hay una gran promesa en Romanos capítulo 8, versículo 1, que para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Cuál es la condición? Estar en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Bueno, en el encuentro que les estoy hablando y martillando el día de hoy. Lee tu Biblia, ora, comparte y ven a la iglesia y estate en la jugada espiritual. Y ahí estarás en Cristo. Entonces la condenación pierde poder en ti. Todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Tienes una nueva oportunidad. ¿De qué? O una nueva oportunidad. ¿Para qué? El Señor tiene una tareita para nosotros. Y dice aquí, en los versos 17 al 19, que nos ha encomendado, así como Jesús vino para que tú y yo nos reconciliáramos con Él, nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y ese mensaje de la reconciliación, ¿adivina cuál es? La buena noticia que hablamos la semana pasada, que dice los versículos 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Jesús murió, vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Todo como dice la Escritura para que tú y yo tengamos vida eterna. Esa es la tarea. Ese es el mensaje de la reconciliación. Entonces
Entonces nos deja una tarea para que nos esforcemos en esa tarea. ¿Sí? No para que andemos así diciendo, pues yo me voy para el cielo. Si tú no, no sé. O sea, ya esa actitud de indiferencia, no, hermanos. El apóstol Pablo habla de mucho esfuerzo. He hecho mucho más que los demás apóstoles. ¿A qué se dedicó el apóstol Pablo? A predicar por todo lado. Hagamos lo mismo, mis queridos. Ahora nos toca a nosotros. Ya no está el apóstol Pablo por aquí, o alguien lo ve. Nos toca a nosotros, la iglesia. Se nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación, que es como si Dios le rogara a la humanidad por medio nuestro, diciéndoles: reconcíliense con Dios. Tú y yo tenemos que insistir en la predicación del evangelio. Y dice allí, me gusta algo: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, verso 19, consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Eso hizo Dios por medio de Jesús. No tomó más en cuenta el pecado de las personas. Qué buen ejemplo, ¿no? Hagamos lo mismo. Deja de estar tomando en cuenta el pecado de la gente. Mire, pecó. Uy. La fregó otra vez. Uy. La hizo. Uy. Así no vas a predicar el mensaje de la reconciliación. Jamás. Así no te vas a volver un embajador de Cristo, como dice aquí que somos, sino un verdugo. Y eso de verdugos, pues somos expertos para eso. La famosa frase: te lo dije. ¿Ah? Verdugos. Te lo dije. La criolla. Ahí está, ve. ¿No? Cuando la gente le dice: ahí está. ¿No? ¿Quién lo manda a no escuchar? Y en el fondo hay una arrogancia humana, carnal, diciendo: bien hecho, para que aprenda. ¿Para qué no me escucha? Esa no es la forma de predicar el mensaje de la reconciliación. Eso no sirve para nada. Tomemos el ejemplo de Jesús. Él vino al mundo y él estaba reconciliando a la gente que no tomando en cuenta los pecados de ellos. ¿Se acuerda cuando entró a la casa de Zaqueo, cómo miraba la gente a Zaqueo? Recaudador de impuestos, ladrón, corrupto. ¿Le suena? Ya. Y Jesús dijo: a tu casa voy a ir a comer. Se espantaron: va a comer con los pecadores. ¿Recuerda con el encuentro con la mujer samaritana, que era una mujer de dudosa reputación? ¿Y cómo está hablando con una mujer? ¿Se acuerdan de la mujer que fue sorprendida en adulterio? Es que esas mujeres eran terribles. Bueno, y entonces lo señaló, lo apedreó y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no estaba llevando la cuenta de cuántas veces pecaba la gente contra él ni contra Dios. ¿Por qué tú sí llevas la cuenta? ¿Por qué nosotros sí llevamos la cuenta? Y me la hizo otra vez. Y van 2. Y van 3. Y ahora sí lo reviento. Y es que es peligro. O sea, esto puede sonar, sobre todo en nuestro contexto, que es católico, apostólico y peruano, puede sonar fuerte, presuntuoso y hasta puede sonar mal. Pero nosotros somos los verdaderos representantes de Dios en esta tierra. No es el Papa. Y no como para competir con el Papa. Yo sí, tú no. No se trata de ese tipo de representación. Se trata de que tú y yo sí tenemos el mensaje que puede llevar a la gente a conectarse con Dios. Y no es la religión. Es el evangelio. Y no importa lo que tú hayas sido y lo que hayas hecho. Si ahora estás en Cristo y ahora tienes ese encuentro del que estamos hablando hoy, tienes un llamado de Dios para ser su embajador aquí en esta tierra. Amén. ¿Y adivina por dónde vas a empezar a cumplir ese llamado? ¿Con los tuyos? Claro que sí. Con tu círculo de influencia. Sí, pastor, yo estoy listo. Me quiero ir para Uzbekistán. Cuando los tuyos aquí están.
Y aquí es donde tienes que hacer de embajador y representar bien a Dios. Ojo con eso, porque un embajador representa a otra nación ante otra, ¿no? Embajador de Perú en tal parte representa todos los intereses peruanos en esa nación. Ajá. Embajadores de Cristo somos. Hemos de representar bien los intereses de Dios y su reino aquí en la tierra. No significa que seamos perfectos, significa que seamos buenos comunicando el mensaje del reino. Buenos días, sí, aquí vengo a decirles de parte de Dios que se arrepientan. Palabras más, palabras menos, debe ser nuestra función en esta tierra, en nuestro periplo cotidiano, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Hemos de ser sal, hemos de ser luz, hemos de ser embajadores. Tenemos que creérnosla. Si quieres algo de identidad, quieres saber quién eres, bueno, eres un embajador de Cristo. Si estás en Él, si has creído el evangelio, si has creído la buena noticia, tú eres un embajador. Dios cuenta contigo. Claro, también lo puede hacer sin ti, si tú no quieres. Va a buscar a otro. Pero Él tiene una asignación para ti, porque tiene una tarea. Por eso les dije hace un rato, subrayen allí la palabra tarea en el versículo 18. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y para reconciliar a la gente con Él tenemos que predicarles el mensaje. Tenemos que llevarnos bien con la gente. ¿Qué tal tú llevándote mal con todo el mundo? Usted verá, pues. Ahí vengo aquí a predicar el evangelio y si no va para el infierno y no moleste. O sea, así a las patadas, no. Yo ya le dije, ya le prediqué. O sea, no cree, va al infierno y listo. No, así tampoco se representa. Se representa siendo y haciendo lo que Cristo hizo por nosotros, lo que el apóstol Pablo hizo cuando vivió aquí en la tierra. Entonces, para terminar, lo que yo fui no define lo que soy hoy. Todo lo que yo he sido, todo lo que yo he hecho, lo puedo someter a Dios. Decir, Señor, sí, yo sé aquí la fregué, la embarré, pequé. Puedo arrepentirme y abandonar esos pasos. Y ahora decir, Señor, aquí estoy. Y estoy dispuesto a ser tu embajador. Acepto la tarea y me esforzaré por ella. Yo te animo a ti, iglesia, a hacer esta decisión, a tomar esta determinación. Deja de estar mirando para atrás. Ay, sí, es que yo hice eso. Es que yo la fregué. Ay, sí, la fregué. Y como que el Señor te dijera, sí, ya todos sabemos acá, no te preocupes, la fregaste. Pero ahora mira para adelante, porque tengo una tarea para ti. Si crees en mí, si crees en el evangelio, si quieres vivir para mí, ok, entonces yo voy a estar contigo. Hay promesas de Dios que dicen eso, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿quieres tú andar conmigo? Yo ya quité el estorbo. Yo ya envié a mi hijo para que tuvieras una relación correcta conmigo. ¿Quieres? Esa es la pregunta que Dios te está haciendo hoy. Es mi ánimo y es mi oración que aceptes el llamado de Dios para ti y seas un embajador. No lo fuiste antes, pero ahora lo puedes ser. Haz la tarea. ¿Oramos?